persona promedio a la que intentaban engañar. Y lo habían magnificado al entrenar con cada uno de sus sentidos, tratando de alcanzar su máximo potencial. Cuando el resto de Kerame notó un disturbio en la mansión y atacó, temiendo que el demonio dentro de Yakumo se estuviera soltando, Naruto permitió en silencio que el Kyuubi los comiera mientras mantenía a los guardias bajo ilusiones. Sí, ese podría ser más castigo del que merecían por el simple crimen de haber sido engañados, pero nadie les había exigido que maltrataran a la niña o la dejaran sola por tanto tiempo después de haber sido sellada. Como debería saberlo mejor que cualquier hombre vivo, las chicas eran criaturas sociales, y les dolía estar solas tanto tiempo. Lo cual era una gran parte de lo que tenía la intención de arreglar. Yakumo no. Volvería a estar solo si podía evitarlo. Y, si el Kyuubi aprendió lo suficiente sobre el linaje de Kerame al devorar su sucursal varias veces para otorgarse esas habilidades a él y a sus esposas sin el trabajo médico, mucho mejor. Los miembros del clan Kitsune no solo estaban preparados para ser los maestros médicos y de ilusión de Konoha, o incluso de todo el mundo ninja, sino que se estaban convirtiendo en eso. Entonces Naruto agarró a la sorprendida, y todavía desnuda, chica Yakumo y borró su mente mientras los médicos de su clan se pusieron a trabajar para restaurar su cuerpo. 3. Naruto había estado jugando con esa ilusión de dilatación del tiempo suya y había creado una versión para usar con Gare, muy parecida a la que había usado con Lee. Solo que en lugar de concentrar 2 años de entrenamiento de chakra y afinidad elemental en 4 minutos de tiempo real, amplió la grabación de su año original en 2 minutos, ya que sintió que se debería cubrir más material, usó ese tiempo y enseñó combate cuerpo a cuerpo básico, ya que eso era algo que Gare nunca había aprendido, nunca había sentido la necesidad de, sinceramente. Para mantener las 2 aplicaciones de la técnica en la mente de todos, Kurenai había apodado a una la ilusión del maestro elemental, y la otra había llegado a llamarse la ilusión del maestro marcial, aunque aún así ese era un nombre poco apropiado ya que la educación obtenida era toda mental, y por lo tanto solo del nivel de un genin novato de alto rango, no mucho de una potencia de combate que el nombre, maestro marcial, generalmente evocaba. Aún así, era muy parecido al conocimiento físico del resto del clan Kitsune, en el sentido de que obtener los reflejos correctos, ya sea mediante el uso de un Sharingan capturado o practicando en el mundo real sin bucle, podría elevar eso significativamente, a aproximadamente el nivel de un Chunin novato, o, con más práctica e instrucción después de haber obtenido los reflejos correctos, aproximadamente a la mitad de Chunin, donde la mayoría del resto se había quedado atascado. El concepto de que podía crear más de estos que la ilusión original de entrenamiento de chakras más o menos puso a todo el clan en un alboroto, ya que todos querían saber cómo transmitir más habilidades importantes de esta manera. Las conversaciones estaban en curso entre el clan sobre cuál crear a continuación, ya que el principio detrás de esas 2 ilusiones parecía ser ampliamente aplicable. La ilusión del maestro elemental configurada para ser usada en Lee había demostrado ser capaz de dar instrucciones a casi cualquier persona. Lo habían probado con varios de sus compañeros genin durante el examen, y el programa de entrenamiento grabado todavía parecía funcionar, aunque limitado por los principios de su diseño. La ilusión impartía solo una cantidad limitada de conocimiento, y de un tipo determinado, por lo que si ya sabías una parte de eso, la grabación te hizo mucho menos bien. Los ángeles de Naruto no lo necesitaban, no para ellos mismos de todos modos, ya que eran mucho mejores en esas cosas de lo que las meras ilusiones podían enseñar. Aún así, la capacidad de transmitir tanto conocimiento y experiencia a quienes no eran miembros del clan Kitsune tenía un potencial fascinante. Naturalmente, ninguno de ellos podía crear la ilusión de entrenar en una habilidad que no tenían, ya que era esencialmente un intento muy breve en tiempo real de enseñar un tema rápidamente, y no puedes enseñar lo que no sabes por ti mismo. Aún así, fue una herramienta muy útil para poner al día a ciertas personas. Habían usado ambas ilusiones en Sakura y los beneficios habían sido medibles. Ser entrenado en combate cuerpo a cuerpo y manipulación elemental realmente había cambiado el estilo de lucha ninja de la chica de cabello rosa para mejor. Así que ahora el debate estaba en marcha sobre qué crear una ilusión para el próximo. Tenten quería que creara una ilusión de maestro lanzador, ya que con campos de fuego entrelazados podrían establecer una cobertura impresionante que podría desactivar a todos los oponentes ninja. Excepto a los más versátiles. En resumen, le gustaría que los demás miembros de su clan pudieran compartir la alegría de su especialidad.
Yugao era igual para ella, queriendo una ilusión que enseñara armamento cuerpo a cuerpo para que más miembros del clan se acercaran a su nivel, más rápidamente. También dio el argumento de que ocasionalmente tenían que luchar contra Yuga, ya que ese clan se disgustaba mucho de vez en cuando porque los kitsunes les habían robado efectivamente al heredero Yuga justo cuando ella se estaba volviendo interesante. Bueno, los Yuga solo estaban interesados en el poder, y Hinata se volvió poderosa como resultado de su Naruto-kun, por lo que nadie en el clan Kitsune sintió la menor necesidad o deseo de complacer a los arrogantes Yuga en esto, aunque sea un poco, y eso. Ocasionalmente condujo a peleas, y no siempre podían simplemente destruir la casa de la sucursal a través de sellos manuales, eso sería aburrido y se sentiría injusto para los pobres y desafortunados miembros de la sucursal. Una de las mejores formas de luchar contra un Yuga era con una espada u otra arma, ya que no tenía puntos de chakra que cerrar, y el alcance adicional de una hoja buena y afilada era un excelente elemento disuasorio para mantener a los luchadores a mano limpia lo suficientemente lejos para no poder dar ningún golpe en su cuerpo. Tsunade quería una ilusión de maestría médica, ya que no había suficientes médicos ninja en el mundo, y la capacidad de crear más cuando era necesario era un sueño hecho realidad para ella y Shizune. En realidad, insistió en que Hiden-san necesitaba la mayor ráfaga de entrenamiento médico de recuperación que pudieran brindarle, tan rápido como fuera posible, ya que su hospital y la atención médica eran simplemente atroces para sus estándares. El límite superior de lo que esas ilusiones de entrenamiento especializadas podrían enseñarte parecía estar establecido en un nivel de Chunin novato, pero un médico de nivel Chunin era mucho mejor que ningún médico, que es lo que tenían la mayoría de los equipos. Hana en realidad habló con una propuesta diferente a la de los demás, queriendo una ilusión que cubriera qué material debería cubrirse en la Academia Ninja, cosas básicas como conocimiento académico, sellos manuales, moldeado de chakra y los 3 básicos. Las cosas que cualquier ninja debería saber, pero un número sorprendente no lo sabía. Su argumento se basó en 2 puntos. La primera fue que la mayoría de los ninjas que deberían saber estas cosas no las sabían, o no las sabían lo suficientemente bien, y se les enseñó por una razón, conocer historia y geografía, aunque pueden parecer temas aburridos para los niños que querían aprenderlas. Golpear a alguien, proporcionó sorprendentes ventajas tácticas en el campo. La historia de los ninja era la guerra, y saber qué guerras se libraron antes y el terreno por el que se pelearon, le dio una gran cantidad de ideas a un ninja que sabía lo que había sucedido antes. ¿Fulano usó un pase para sacar una trampa y destruir fuerzas superiores? Bueno, sabes que hay un paso como ese no muy lejos de aquí. 7 veces en la historia la gente ha probado el enfoque X, y nunca funcionó. Puede parecer racional, pero nunca funciona. Ese tipo de cosas. Pero la segunda razón de Hana era en realidad mucho más convincente: cuando los hijos del clan vinieran al mundo, serían vulnerables a personas ajenas al clan, o incluso ajenas a la aldea, que intentarían manipular o secuestrar a los jóvenes vulnerables para aprender los secretos del linaje Kitsune. El robo de línea de sangre y las técnicas correspondientes eran conceptos bien conocidos por la totalidad del clan Kitsune, y la posibilidad de que otros intentaran robar su línea era muy real, ya que era enormemente valiosa. Tal cosa incluso se había intentado antes, con Hinata, mucho antes de que comenzaran los reinicios. Y eso fue solo un intento basado en sus preciosos ojos Yuga. Ahora su linaje valía infinitamente más. En realidad, ahora que se abordó el tema, uno de los que sospechaban que más les gustaría cortar a Hinata en pedazos pequeños para estudiar sus nuevos poderes de línea de sangre era el propio clan Yuga, y podría explicar algunos de esos intentos por parte de ellos. No todos los Yuga la querían de vuelta porque era poderosa y les gustaría que los guiara. Algunos podrían quererla porque ahora muestra regularmente poderes de línea de sangre de los que les gustaría tener copias para ellos. El argumento de Hana se centró en el hecho de que cuanto antes los Kitsune pudieran educar a los niños que eventualmente tuvieron en habilidades y técnicas ninja básicas, menos peligro correrían esos niños por ese tipo de cosas. Y sí, para cuando pudieran caminar, o cuando se considerara seguro, pudieran tener una educación ninja básica dentro de sus queridas cabecitas, eso no solo podría servir como una sorpresa potencialmente mortal para cualquiera que intentara huir con ellos, pero podría servir como base para otras ilusiones de entrenamiento que todos querían desarrollar. Además, hay que decirlo,
la Academia Ninja Oficial no hizo un trabajo tan bueno con su propio material. Había algunos, incluso entre los 9 novatos, que tenían, en el mejor de los casos, una comprensión débil de algunas partes bastante importantes de ese plan de estudios. Diablos, había Chunin, y no pocos Younin, a quienes les vendría bien un curso de actualización. Al final se llegó al acuerdo de que todo lo que Naruto podía enseñar a través de ilusiones de entrenamiento grabadas era para mejor. Afortunadamente para ellos, Gare era en realidad una pizarra más o menos en blanco para practicar, y una fuera de los reinicios, por lo que lo limpiaban continuamente, para que Naruto pudiera practicar con él una y otra vez. Eso le permitió perfeccionar la forma en que enseñaba esas habilidades ninja. El contenedor de demonios para Sukaku solo hizo una cosa, usar su arena. No había sido entrenado oficialmente en las artes ninja por mucho tiempo. El tipo sabía cómo usar el chakre, y eso era esencialmente todo lo demás que hacía dependía de alguna forma de su arena. Entonces, al hermano menor de Temari se le podía enseñar prácticamente cualquier cosa una y otra vez hasta que entendiera cómo enseñarlo correctamente. ¿Combate mano a mano? Gare no usó ninguno, no en ningún sentido práctico, todo era arena animada haciéndolo por él. ¿Manipulación elemental? Usó su arena. Eso fue todo. Entonces pudieron experimentar con las dos ilusiones de entrenamiento que ya tenían sobre él, y los resultados que obtuvieron fueron interesantes, por decirlo menos. Por un lado, Gare se volvió mucho más mortal cuando entendió los principios básicos de la lucha cuerpo a cuerpo. No es que se moviera mucho más, pero podía anticipar mejor los movimientos de sus oponentes y, por lo tanto, usar mejor su arena para atraparlos y bloquearlos. Y una vez que comenzaron a usar técnicas de viento, agregando ataques de largo alcance y defensas a su repertorio, eso simplemente multiplicó lo aterrador que era. No había ningún lugar seguro en un campo de batalla, ningún lugar donde no pudiera alcanzarte. Pero no fue solo Wind. Esa ilusión enseñó lo básico en los 5 elementos, y Gare era simplemente aterrador cuando no tenía que dedicar toda su arena a todo lo que quería hacer, todo el tiempo. Cuando pudo protegerse detrás de Earth Style Walls, tuvo que usar menos arena y chakra en defensa. Una técnica de rayo O. 2 cerraron una de las pocas debilidades del contenedor de una cola, ataques rápidos a distancia. Y el tipo disfrutaba perversamente enviando yatsus de agua a sus enemigos en lugar de dejar que empaparan su arena. Pero Fuego había tomado un nuevo placer en quemar cosas. Fue perturbador. Tenten era de la opinión de que una vez que pudieran entrenarlo para lanzar, Gare sería capaz de formar armas con esa arena suya y proyectarlas como kunai o shuriken. No tanto a primera vista, hasta que se dio cuenta de que una vez que pudiera arrojar gotas de su arena, podría acercarla a más personas, más rápido y, por lo tanto, volverse mucho más letal. Un cuchillo clavado en ti era una cosa. Pero cuando ese cuchillo pudo crecer y penetrar más profundamente en la herida por sí solo, ¿extender sus propias hojas para hacer un agujero cada vez más grande? Aterrador. El consenso general era que ella tenía razón, pero nadie quería probarlo todavía, ya que este Gare recién mejorado y más letal que ya tenían ya estaba tomando un tiempo para acostumbrarse. Le gustaba demasiado jugar con fuego. Sin embargo, ¿usar esas técnicas en Yakumo? El gran inconveniente de desarrollarlos fue que, al menos las primeras veces, el que creaba la ilusión tenía que quedarse adentro para monitorearla. Fue solo después de que los patrones se desarrollaron fuertemente que pudieron grabarlo para reproducirlo automáticamente. Así que el gran inconveniente era que era aburrido. Eso explicaba por qué Naruto estaba realmente encantado por la capacidad de sumergirse en una mente nueva y fresca que no había encontrado antes, de jugar con una persona amable y agradable que nunca había conocido antes, esas habían sido bastante raras durante su vida, y enseñarle. Ella todo el material cubierto por esas ilusiones directamente. Incluso permaneció con ella durante las ya dominadas, el entrenamiento elemental y las de lucha cuerpo a cuerpo, solo para verla y conocerla, y, dicho sea de paso, al hacerlo mejoró esas dos ilusiones, refinándolas notablemente más allá de su ilusión original. Persona-audiencia. Por supuesto, el resultado natural de que dos personas agradables, un niño y una niña, pasaran una gran cantidad de tiempo subjetivo juntos en circunstancias amistosas, tuvo el resultado natural de que cuando salieron del armario fueron muy amigables. Este todavía era Naruto,
quien rutinariamente hacía amigos de sus enemigos. Una chica agradable y bonita como Yakumo nunca tuvo la oportunidad de sentir aversión por él, especialmente porque no vio ninguna razón para hacerlo. Él la estaba ayudando a obtener un deseo con el que había soñado durante mucho tiempo. Se estaba convirtiendo en una ninja. Entonces, 40 minutos y 10 ilusiones de entrenamiento más tarde, después de 20 años subjetivos de estar juntas sin parar, no fue una sorpresa para el resto de las esposas de Naruto que inmediatamente después de salir de las técnicas, Yakumo se envolvió, todavía desnuda, alrededor de Naruto y comenzó a besar sus pulmones. Afuera. Luego comenzó a gemir cuando Naruto comenzó a masajearla. Sakura se agitó de celos cuando el Kyuubi mordió a la niña minutos después, otorgándole su linaje y dándole la bienvenida oficialmente al clan en medio de grandes regocijos para todos, con Kurenai finalmente sintiéndose reivindicada, capaz de perdonarse a sí misma por su error pasado. Yakumo era un ninja y tenía el mejor marido del mundo. 3. Notas del autor. De hecho, habría traído a esa chica mucho antes, solo que alguien me dijo que sus ilusiones eran reales, y tú me das el control de las ilusiones reales y no hay nada que no pueda hacer. En realidad, eso es todo lo que hace el anillo de poder de Green Lantern, crear ilusiones momentáneas que pueden afectar el mundo real, y podría abusar de eso sin fin. Simplemente ilusiones muy convincentes no son nada en comparación con la capacidad de conjurar excavadoras falsas que pueden mover tierra real, etc. No, tuve que evitar tomar eso, o de lo contrario nada podría haber detenido a mi Naruto y esta historia habría terminado hace años. Solo ahora descubro que eso no es lo que ella hace en absoluto. Gur. Bueno, más vale tarde que nunca. Ella está en. Capítulo 70. El examen de la marmota. Capítulo 70. Por la Ironheart. 3. ¿Ninguno de ustedes recuerda mi promesa de que si se quejan de algo, les daré más? Bueno, algunos de ustedes, bocazas, comenzaron a quejarse de que yo prolongaba esto una y otra vez sin un final a la vista. Así que llegamos a arrastrar y seguir un poco más. Estaba apurado para concluir las cosas. No hay prisa ahora. 3. Uno de los 4 del sonido se volvió hacia su compañero mientras escoltaban a Lord Orochimaru a Konoha. Tayuya, no has jurado en toda la mañana. Censurado. Incluso eso no parecía que realmente lo dijeras en serio. ¿Censurado? Tú mismo, tú, censurado, censurado. En verdad, ella había estado reduciendo las malas palabras, incluso hasta dejarlas por completo, porque a Naruto no le gustaba, y cuando hacías algo que no le gustaba no recibías los regalos ingeniosos que él podía darte, como devolverte. Y masajes para los pies. Siendo realistas, ella misma mataría al resto de Sound Force solo para seguir recibiendo esos masajes. Diablos, ella desafiaría a Orochimaru en su cara, o trataría de asesinarlo, y de cualquier manera moriría con gusto, para mantener a Naruto feliz con ella. Eran pensamientos como ese los que la hacían preguntarse, a veces. Si no había saltado de un culto a otro cuando hizo el cambio de la lealtad al sonido a la adhesión a los Kitsune. Pero estaba tan contenta con la elección que no le importaba mucho. Era solo curiosidad. Los daimyo en sus cortes no vivían ni la mitad de bien que las esposas de Naruto. Deberían saber cuántas veces un daimyo había tratado de reclutar al niño. Entonces, si la riqueza, el privilegio y el placer casi infinito lo convirtieron en un culto, que así sea. No sabía de una chica en los países elementales que no se uniría si se le ofreciera una oportunidad. Solo su mala suerte, ella y sus hermanas esposas, habían llegado a él primero. Tayuya miró a su compañero ninja del sonido al otro lado de la fogata que había preparado para preparar el desayuno. Originalmente, todos habían comido barras de racionamiento que habían abierto de los pergaminos. Pero eso envejeció rápidamente. Incluso cuando una misión duraba solo unos pocos días, era un bendito alivio pasar de las raciones a la comida real. En los reinicios, donde el cambio era el único entretenimiento, la buena comida era más vital para la vida de lo que era posible imaginar, porque la receta utilizada dependía de usted para determinarla y, por lo tanto, podía ser tan diferente como quisiera.
Hubo una o dos cejas levantadas por sorpresa cuando ella se levantó de la cama y brevemente le ordenó a Kidomaru que usara algo de ese hilo de araña dorado suyo para atrapar unas pocas docenas de pájaros cantores, a Hirobo que hiciera algunas cúpulas de barro para que sirvieran como hornos, Ukon y Sekan usarán ese límite de sangre suyo para saltar a un arroyo, disolverse y usar sus células para envenenar algunos peces y llevárselos a ella para que pueda prepararles el desayuno. Sorprendido, pero habían seguido adelante y lo habían hecho. Luego los envió a todos de regreso a recolectar frutas y nueces, mientras ella misma había creado un par de clones de sombras que seleccionaban cuidadosamente hierbas y hongos para darle sabor al festín. Nadie cuestionó de dónde sacó la bolsa de harina con la que estaba haciendo masas, Naruto se la había entregado, pero los brazos de Tayuya estaban blancos hasta los codos mientras se preparaba para los pasteles de carne picada y otras delicias que estaba horneando. Hoy iba a ser un gran día para Tayuya. Se merecía una celebración, por lo que estaba haciendo todo lo posible mientras preparaba un festín. Pasteles de carne de delicado pájaro cantor, bollos calientes y pegajosos de miel silvestre y especias, pescado asado y arroz para los tradicionalistas, entre ellos pasteles de frutas y pasteles de nueces de postre. Incluso Orochimaru se había detenido para verla preparar esta comida. Los otros 4 del sonido simplemente se quedaron mirando como nunca antes supieron que ella podía cocinar. Bueno, no. Podía, no antes de los reinicios de todos modos. Podía entender que su equipo quisiera observarla cuidadosamente para asegurarse de que no estaba envenenando nada. A Orochimaru no le importaba. Todavía no habían encontrado un veneno que le diera más que un ligero dolor de cabeza. Pero él estaba encontrando divertido su inesperado despliegue de habilidades domésticas. Tayuya estuvo entre las mejores actrices de Clan Kitsune. Porque, como Naruto, tenía la audiencia más exigente para la que tocar. Todos vigilaron el contenedor de demonios de Konoha por temor a que se volviera loco. Los ninjas del sonido se vigilaban unos a otros a la espera de traiciones demasiado frecuentes. Solo quien tenía una audiencia tan exigente para jugar antes como Naruto y Tayuya. Pero hoy a ella no le importaba. Ella había estado haciendo campaña para este momento, bueno, desde su primer reinicio, en realidad. Los retrasos habían sido espantosos como para tener que esperar, aunque entendía las razones. No era frecuente que se creara una nueva línea de sangre bajo las narices de Orochimaru. Era posible. Podrían hacerlo. Pero desperdició oportunidades simplemente seguir adelante y hacerlo cuando podían lograr mucho más con eso. Orochimaru era un genio que había experimentado antes con la creación de líneas de sangre. De hecho, había hecho varios intentos casi exitosos, solo uno de los cuales fue ese cóctel de pociones que le había dado a Mizuki para que lo probara él mismo. Parecía un desperdicio no aprovechar ese genio por lo que podían sacar de él. Tayuya se había despertado esta mañana sin sus recuerdos como siempre, y luego, como de costumbre, una de las piedras que había pisado justo cuando salía de su tienda había sido un clon de Naruto que había cambiado de forma y que le había devuelto todos sus recuerdos de estos reinicios. Durante mucho tiempo, ese había sido el método utilizado para restaurar sus recuerdos y darle un pergamino con suministros para hornear. Pero hoy iba a ser el gran día, el día en que obtendría linaje Kitsune y ya no tendría que ser despertada en cada nuevo reinicio. Por supuesto, solo había tomado tanto tiempo porque, a diferencia de las otras chicas del clan, tenían algunas circunstancias bastante especiales en torno a esta ceremonia de incorporación. Después de todo, solo te conviertes en Kitsune una vez, porque una vez es para siempre. Y fue un toque diferente hacerlo bajo la atenta mirada de la serpiente Sannin. Acababan de pasar algunos reinicios rápidos de un día para lograr la introducción correcta. La niña trató de no cantar mentalmente, esta vez seguro, mientras ella se preparaba. Tayuya estaba simplemente probando la comida, después de haber sacado el último de los pasteles del horno, cuando sus oídos humanos normales y comunes, aún no los tenía astutos, aunque eso era algo que esperaba cambiar en cuestión de minutos, se animaron. Cuando escuchó que alguien se acercaba al campamento de Zaun. Esconderse fue instantáneo e instintivo para todos los ninjas del sonido. Su campamento desapareció con toda la minuciosidad que solo los ninjas desaparecidos a largo plazo podrían lograr. Esto era natural, ya que la mayoría de ellos y sus maestros habían seguido ese camino una vez, antes de ser reclutados para Zaun.
Tayuya estaba un poco molesta por tener que sellar toda su comida recién horneada en un pergamino mientras desaparecía también, pero solo un poco. Esto era parte del plan, después de todo. Orochimaru era una serpiente sospechosa, y costó mucho engañarlo. ¿Para obtener su cooperación? Bueno, eso era casi imposible. Afortunadamente para ellos, Naruto era bueno para lograr lo imposible. Momentos después, Tsunade y Shizune se precipitaron hacia el claro, la más joven sosteniendo a un niño que luchaba vestido de naranja y envuelto en un cable ninja. Tranquilo mocoso. Tsunade siseó, formando sellos manuales. Oculto en el dosel del bosque, Tayuya quedó impresionado por la actuación de Slack Sanin. Ya no era frecuente que se permitiera volver a algo parecido a lo que alguna vez fue, pero actualmente estaba desempeñando el papel de jugadora borracha y acabada hasta el fondo. Esta era la Slack Sanin que el resto del mundo conocía, la que había antes de los reinicios, una ex ninja dolida por muertes pasadas hace mucho tiempo, y una imagen que no habían visto desde que comenzaron a incluirla, ya que el amor de Naruto se había lavado. Lejos esas viejas heridas hasta el punto en que Tsunade las había olvidado ella misma, a pesar de los intentos a menudo deliberados de recordárselo en la aldea. Shizune había colocado a Naruto en el suelo, todavía bien envuelto en alambre, mientras Tsunade colocaba sellos de privacidad alrededor del claro. Naruto también estaba retratando un trabajo brillante al actuar como los espías de Deadlast le habrían informado a Orochimaru que era el compañero de equipo de Uchiha, mientras se retorcía impotente dentro de esos cables. La kunoichi pelirroja de Sound reprimió su risa con la habilidad de una larga experiencia, ya que sabía que él conocía al menos una docena de formas diferentes de escapar de ese capullo de cables ninja que lo ataba. Pensé que dijiste que el veneno del golpe de gracia duraría al menos 12 horas. Shizune protestó, mostrando una vez más un brillante trabajo de actuación. Ni siquiera lo mantuvo en el suelo durante 12 minutos. Ella debería estar haciendo un buen trabajo, habían practicado esto suficientes veces, la última incluso fueron ensayos generales en vivo antes de Orochimaru. Con suerte, esta vez habrían solucionado los últimos errores y podrían llegar a la conclusión planeada. Tayuya esperaba y rezaba para que así fuera. Ya había esperado bastante. Es su regeneración, declaró Tsunade, regresando de haber colocado los sellos de privacidad para observar al niño con un yatsu de diagnóstico. Eliminó el veneno mucho antes de que pudiera recuperarse. Aún podremos. Shizune se interrumpió para no ser escuchada. No, Tsunade sacudió la cabeza, resignada. Tendremos que hacerlo aquí. ¿Hacerlo? Orochimaru preguntó, emergiendo de las sombras, siempre la reina del drama, Tayuya y Hirobo lo flanqueaban, habiendo seguido sus órdenes ocultas. Los otros dos miembros de Sound 4 estaban ahora flanqueando a la kunoichi. Tsunade se tensó, pero su mano salió disparada para agarrarla muñeca de Shizune y evitar que reaccionara con sus lanzadores de Senbon. Slack Sanin pareció evaluar a su antiguo compañero de equipo por un momento, antes de estallar. «Está bien, quiero saber cómo te enteraste de esto», ella desafió, levantándose para llenar su pálido rostro. «¿Has estado haciendo que me sigan, no? ¿Por qué has venido aquí? ¿Para interrumpir? No es que no te haya salido con la tuya». Cucucucu. Orochimaru se rió entre dientes, genuinamente divertido por la mezcla de ira, miedo y humillación algo disfrazada en las facciones de su antiguo compañero de equipo. «He hecho cosas peores que vigilar a viejos amigos», Tsunade admitió. «Y deberías saber por qué he venido aquí». Tayuya mantuvo su rostro en blanco y vagamente hostil solo a fuerza de experiencia incesante. El Sanin serpiente estaba fanfarroneando, lo que implica que sabía lo que estaba pasando y que estaba haciendo un trabajo magistral al respecto. No podía saberlo, porque solo se les ocurrió esta artimaña durante los reinicios. Pero aún así se retrató a sí mismo como si tuviera el control total de la situación. El tipo tenía que estar entre los ninjas más poderosos jamás vistos, ya. Que el poder implicaba mucho más que simplemente ganar peleas. Ya había recorrido la mayor parte del camino para cambiar la forma de los países elementales de una manera no vista desde la primera fundación de las aldeas ninja. No hacías cosas así sin mucho más que una mera habilidad de combate. Cualquier ninja podía aprender cosas, pero Orochimaru creó nuevos poderes. Los hombros de Tsunade se hundieron, como si estuviera derrotada, y en realidad sollozó. Fue una actuación maravillosa.
Parecía rota cuando dejó caer la cabeza y se secó las lágrimas de los ojos. Debería haberlo sabido. Sisune dio un paso adelante, poniendo sus manos sobre los hombros de su mentora con preocupación, mirando al otro ninja con miedo. Cucucucu. El hombre pálido volvió a reír y dio un paso adelante. Ahora, no hay necesidad de ser así, le habló con dulzura a su antiguo compañero de equipo. Estamos aquí para ayudarte. Una vez más, Tayuya luchó con éxito contra el tic facial de su risa. Él estaba inventando todo esto. Aún así, la sorprendió que sonara tan genuino. Su capacidad para manipular a la gente estaba cerca de su habilidad de combate. Solo tenían que actuar mejor que él, eso es todo. Tsunade levantó su rostro surcado por lágrimas hacia su antiguo camarada, con un rayo de esperanza en sus ojos. ¿Tienes?, preguntó con el asombro asustado de una persona rota que aún no se atreve a esperar. Ella soltó una risa amarga. ¡Qué tonto de mí! Has hecho esto antes. Pero todos te odiábamos por eso. Ella lo miró como si escaneara su rostro en busca de honestidad. La muestra de amabilidad amable y servicial de Orochimaru era en realidad aterradora considerando la rapidez con la que se había vuelto fríamente asesino por el más mínimo desliz durante sus últimos intentos en esto. Por supuesto que lo estoy, prometió, poniendo una mano sobre su hombro. ¿Por qué no me muestras lo lejos que has llegado hasta ahora? Entonces puedo ayudarte a superar los problemas. Un farol brillante. Él no sabía nada, así que solo le había dicho que expusiera sus planes para que los revisara en busca de errores. Tsunade actuó lo suficientemente destrozada y desesperada como para aceptar eso. Ella respiró profundamente, estremeciéndose. Bueno, ya conoces el defecto fatal de mi técnica de regeneración. Se ha vuelto mal. Oh. Orochimaru se acercó, ya juntando docenas de piezas de rompecabezas en su cabeza. Ahora sospechaba lo que estaba haciendo. Mirando a todo el mundo como si creyera que él ya sabía lo que ella estaba insinuando, y que ella no sabía que él la estaba tomando por tonta, Tsunade simplemente dejó caer su ilusión permanente como respuesta. En realidad, ella no había necesitado esa ilusión durante mucho tiempo. Debido a su adopción en el clan y la adquisición de su línea de sangre, había pasado de simplemente parecer joven a ser más joven. Tenía un aspecto estupendo y estaba lo más saludable posible. Pero eso no encajaba en el guión, así que para los propósitos de esta pequeña farsa aquí, había puesto una segunda ilusión permanente debajo de la primera, una que la hacía lucir terriblemente mal. Antes de los reinicios, bajo su ilusión, Tsunade había sido una bruja, envejecida por medios naturales y su técnica de regeneración de emergencia hasta el punto en que estaba tan arrugada que parecía que había estado chupando limones durante 30 años seguidos, sin descanso.